Hay un dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Otros muy parecidos dicen, ¿no te dieron el trabajo? Bueno, eso no te convenía. Otros han dicho, ¿no te casaste con ese muchacho? ¿No te casaste con esa muchacha? Bueno, a lo mejor Dios te estaba librando de algo. Otros han dicho, no pudiste cerrar este negocio, no se pudo dar esta situación, este trabajo, no se dio ese viaje, seguramente algo malo iba a pasar. Y lo que se escucha ahorita más, ¿verdad? Hoy en día es, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Qué interesante que salen de palabras de personas. Estas palabras salen de personas que no conocen de Dios, la mayoría. No conocen de Dios, pero hay por lo menos 2 principios que se manejan en todas estas frases, palabras, dichos que hemos de alguna manera mencionado en este momento. Por lo menos 2 principios, y esos 2 principios son principios bíblicos. Número 1, la gente sabe que no existe el azar. Aunque quieran, aunque pretendan decir que el azar, la casualidad existe, estos dichos reflejan que no. Ellos tienen una conciencia de que la vida no simplemente consiste en un asunto de causa y efecto. No, todas las cosas que han sucedido, que suceden y que sucederán, todas están siendo dirigidas por un ser supremo. Están siendo dirigidas para cumplir un propósito. Y el segundo principio es que esos propósitos, de alguna manera, son buenos. Dios sabe lo que hace. Era bueno para ti. Algo te iba a acontecer. Dios te estaba cuidando. O algo malo te iba a pasar y eso no pasó. Las personas, por supuesto, en su ignorancia, en su pecado, ¿verdad? Con estas frases, algunos le llaman el destino, la vida. No reconocen a Dios o al verdadero Dios de la Biblia en esos asuntos, pero la verdad es que hay una conciencia, un sentido en esa gracia común que tienen todas las personas, un sentido de que no solamente existe un ser supremo, sino que ese ser está llevando un plan que redunda para el bien. El punto es definir quién es ese ser supremo y cuál es el plan que se pretende o que pretende hacer ese ser supremo en nuestras vidas. El pasaje que vamos a ver, hermanos, en la mañana de hoy, que vamos a comenzar a estudiar en la mañana de hoy, nos responde precisamente estas 2 interrogantes. Número 1, ¿quién es ese ser supremo? El texto nos los va a responder, Dios. Y en segundo lugar, ¿cuál es el propósito a qué bondad se dirige todas las cosas? El pasaje nos va a decir que todo está redundando para el bien de su iglesia, de su pueblo. No en nuestras vidas particulares para que te vaya bien, sino para que le vaya bien al cuerpo de Cristo. Eso es lo que vamos a aprender en la mañana de hoy. Estamos entonces en nuestra serie de predicación expositiva en el libro de Hechos. Estamos ya en el versículo 36 del capítulo 15. Aquí comienza una nueva sección del libro de Hechos. Va desde este versículo 36 del capítulo 15 hasta el versículo 23 del capítulo 18. ¿Sí? Hasta el versículo 23 del capítulo 18 es toda esta sección. ¿Cómo se llama esta sección? El segundo viaje misionero de Pablo. ¿Ok? 15:36 hasta el 23, capítulo 18. Bien. Los versículos que leímos que se leyó al principio en el culto, hermanos, que tiene que ver con el capítulo 15, versículos 36 hasta el versículo 10 del capítulo 16, es una sección introductoria del segundo viaje misionero. Una sección introductoria, es un preámbulo que da Lucas para el segundo viaje misionero. El énfasis de Lucas aquí en esta parte introductoria es que nosotros podamos ver, hermanos, que es Dios y nadie más quien está definiendo o quien está determinando
los tiempos del viaje, la dirección del viaje, el propósito del viaje, las personas involucradas en ese segundo viaje misionero y las estrategias involucradas o que se van a dar en el segundo viaje misionero. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Ese es nuestro Dios. El bosquejo que vamos a comenzar a estudiar en la mañana de hoy para esta sección introductoria del segundo viaje misionero será el siguiente, hermanos. Capítulo 15, versículos 36 hasta el versículo 39 en su parte A. 36 al 39a le vamos a llamar el propósito definido por Dios del segundo viaje misionero. El propósito definido por Dios del segundo viaje misionero. Luego, desde el versículo 39 en su parte B, ¿verdad?, del capítulo 15, hasta el versículo 5 del capítulo 16, sería nuestro segundo punto. 39b del 15 hasta el versículo 5 del 16. Allí vamos a ver el equipo definido por Dios para el segundo viaje misionero. El equipo definido por Dios para el segundo viaje misionero. Y en tercer lugar, versículos 6 al 10 del capítulo 16, sería la dirección definida por Dios del segundo viaje misionero. Vamos a ver el propósito definido por Dios, las personas o el equipo definido por Dios y en tercer lugar, la dirección definida por Dios, todo del segundo viaje misionero. Bien, vamos entonces a empezar con nuestro primer encabezado, que es lo que vamos a ver en la mañana de hoy nada más. ¿Okay? Nuestro primer encabezado, el propósito definido por Dios del segundo viaje misionero. Leamos, hermanos, el versículo 36. Capítulo 15, versículo 36. Dice la palabra de Dios. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Lo primero que hace Lucas en el versículo 36 es decirnos que la idea, la intención de hacer un segundo viaje misionero comienza en el corazón de Pablo. Pablo se le ocurre hacer o aprovechar que ellos están haciendo una labor. ¿Cuál era la labor que ellos tenían que estar haciendo? Vayan conmigo al capítulo 15, versículo 22. 15, 22. Entonces, Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos en toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos ¿a dónde? A Antioquía con Pablo y Bernabé. ¿A quién enviaron junto con Pablo y Bernabé? A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, principales entre los hermanos. Es decir, recuerden el concilio de Jerusalén, ellos llegan a un acuerdo para no colocar una carga que no se debe hacer ante los gentiles, ¿verdad? Recuerden que hemos hablado de que ha triunfado la doctrina correcta en el concilio de Jerusalén. La doctrina correcta, la justificación por la fe sola. En contraste, ¿verdad?, ha derrotado la doctrina falsa de la justificación por la fe más obras. Esa es la doctrina falsa. Justificación delante de Dios, no solamente con la fe, sino también por obras. Esa es una doctrina falsa. Ahora, Pablo y Bernabé son encomendados por la iglesia de Jerusalén a llevar esta carta junto con Judas, llamado Barsabás, y Silas. Versículo 23, sigan conmigo. Y escribir por conducto de ellos, ¿qué? 2 puntos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos y a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Versículo 35. Versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. Versículo 40.
Versículo 40. Pablo, escogiendo a Silas, ya vamos a hablar de eso, salió encomendado por los hermanos de la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia. ¿Cuál es el panorama entonces en total acá? Pablo y Bernabé han sido encomendados por la iglesia de Jerusalén junto con Judas, llamado Barsabás, y Silas hacia Antioquía, pero también ellos debían ir hacia Siria o el resto de Siria, porque Antioquía estaba en Siria, el resto de las iglesias en Siria y hacia Cilicia. El versículo 35 nos dice que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. Parece que todavía no habían trascendido o no habían llevado la comunicación oficial del Concilio de Jerusalén hacia la región de Siria o el resto de Siria y hasta Cilicia. La intención de Pablo en el versículo 36 es que él se da cuenta que ya su trabajo en la iglesia de Antioquía, él había sido un comisionado ya de la iglesia de Jerusalén, su trabajo en la iglesia de Antioquía había finalizado, ya estaba entregado todo, estaba todo bien. Ahora le tocaba ir al resto de Siria y hasta Cilicia, pero el versículo 36 no dice eso. El versículo 36 dice, vamos a ir a los hermanos que hemos visitado anteriormente en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor. Lo que está diciendo acá entonces es, vamos a aprovechar que tenemos que salir de Antioquía. Vamos a aprovechar no solamente llevar el mensaje del Concilio de Jerusalén a Siria y Cilicia, sino que vamos a aprovechar ese viaje y vamos a irnos más allá para visitar a todos los hermanos que conocimos, a todas las iglesias que se estableció en aquel momento, para seguirles dando también esta comunicación. Es tan importante lo que se ha definido en el Concilio de Jerusalén que ellos también tienen que saberlo. Ellos también tienen que entender esta situación o esta bendición de que su fe en Cristo Jesús es la doctrina correcta. Qué interesante que el corazón de Pablo dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor. Subraye, para ver cómo están. Para ver cómo están. He aquí el corazón misionero. Esto es un corazón, este es un hombre con un corazón verdaderamente misionero. Él no solamente piensa en hacer la misión que se le ha sido encomendado, sino que piensa en aquellos que no fueron tomados en cuenta en algún momento, pero que sabe que tienen necesidad. Yo quiero saber de ellos, quiero saber cómo está su condición espiritual lejos del confort de mi iglesia local. Pablo entendía que la obra de Dios no era simplemente evangelizar. Él dedicó tiempo en su primer viaje misionero, dedicó tiempo para no solamente evangelizar, sino discipular. Pero ha pasado ya un tiempo, se ha dado el Concilio de Jerusalén y ahora él quiere volver a ver a esos hermanos que ha dejado lejos para ver cómo están. Él está pendiente de la condición espiritual de sus hermanos. Ese es un corazón misionero. El corazón misionero no es para cuando me invitan, que me paguen los viáticos, el mejor hotel. Ay, me invitaron para Inglaterra. Yo soy un misionero para Noruega. Ni conozco a nadie en Noruega. Pero conoces personas en otros lados, fuera de la iglesia local. El corazón misionero dice, quiero volver a ver a esos hermanos. Quiero saber cómo están. Quiero saber cómo están, aunque sea lejos de la iglesia local. Ese corazón misionero no lo tiene todo el mundo, es verdad. Dios no le impone ese corazón o ese deseo de no solamente ver a sus hermanos de la iglesia local, sino de otras iglesias, saber la condición espiritual de otros hermanos en otras localidades. Es verdad, eso no se lo impone Dios a todas las personas, pero la Biblia sí enseña, hermanos, que no necesitas un corazón como el de Pablo, misionero en este particular, para que tú estés pendiente de las necesidades y la condición espiritual de tus hermanos de tu iglesia local. 1 Corintios capítulo 12, versículo 25 al 27. 1 Corintios capítulo 12, versículo 25 al 27. Dice la palabra de Dios, hablando de los dones espirituales, Pablo, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros
todos se preocupen los unos por los otros. Aquí nos dice, el que tenga un corazón misionero, preocúpese por la condición espiritual de los demás. No, es un deber. Si usted pertenece a una iglesia local, su deber es estar pendiente y preocupado de la condición espiritual de otros hermanos. Y eso no se logra de domingo en domingo. No se logra ni siquiera, voy el domingo y el miércoles. Ni siquiera así. Se logra cuando tienes una iniciativa de estar buscando a tus hermanos durante la semana. No puede ser que miembros de una iglesia local se vean solamente el domingo. Yo no sé absolutamente nada de lo que pasa en la iglesia. De repente llego y me estoy enterando de cosas. Eso no puede ser. No, es que no tengo ese corazón. Ya va. ¿Dónde está el amor de Dios allí? ¿Acaso no es en la relación, en la comunión con tus hermanos cristianos donde se nota quiénes son los verdaderos discípulos? Sigo, 1 Corintios 12, 25 al 27, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Si yo entiendo que yo soy miembro de un cuerpo, yo me voy a preocupar por saber de mis hermanos, de orar por mis hermanos, de conocer, de tener comunión con mis hermanos. No significa que voy a tener comunión todos los días con todos los hermanos de la iglesia, pero sí significa un interés de saber de mis hermanos durante la semana. Es un interés que debe haber, una iniciativa que debe haber. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo puedo yo sobrellevar las cargas de mis hermanos si no sé cuáles son sus cargas? Y eso se obtiene solamente en el contexto de la comunión cristiana. La comunión cristiana. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Es un mandato. Mantente firme en el Señor, en esa profesión de tu esperanza, porque fiel es el que prometió. Sí, confía en que Él te va a guardar. Y considerémonos. No es un asunto donde yo me voy a mantener firme solo, sino que ¿cómo me voy a mantener firme? Cuando yo estoy con otros hermanos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pablo tenía un corazón misionero, hermanos, pero ese corazón misionero se forjó. Ese corazón misionero emergió cuando él estaba ministrando y ocupándose de sus hermanos de la iglesia local. Hechos capítulo 13, versículo 1 y 2. Hechos 13, 1 y 2. Habiendo entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, es el mismo Pablo. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Yendo por las naciones? No, ministrando estos al Señor. ¿En dónde estaban? En la iglesia de Antioquía. Ahí fue donde el Señor llamó a Pablo. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿En qué se estaba ocupando Pablo para recibir su llamado misionero?
estaba ministrando a sus hermanos en la iglesia de Antioquía. Lo mismo ocurre, ese peso que le da de ir a otras naciones, él ya estaba ocupado en su iglesia local. Versículo 35 del capítulo 15. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía. El tiempo que era necesario estar en Antioquía lo usaron bien. Continuaron en Antioquía enseñando la palabra de Dios y anunciando el evangelio con otros. Pero ya llegó un momento donde ya he cumplido mi parte acá. Aún quiero saber de mis otros hermanos. Ese es el corazón misionero. El corazón cristiano se enfoca en sus hermanos. ¿Cómo sabes tú cuál es tu llamado? ¿Cuáles son tus dones? No lo puedes saber, no lo puedes descubrir, no lo puedes practicar si no estás en comunión con tus hermanos. Si no hay comunión. La comunión cristiana, hermanos, es uno de los medios que Dios ha dejado para que tú descubras el don que hay en ti. Que descubras el don que Dios te ha dado y que descubras cuál es el llamado que Dios te ha dado para bendecir a la iglesia local. Es en el amor cristiano, es en la comunión cristiana donde tú empiezas a descubrir, donde Dios te empieza a dirigir si tu papel es dentro de la iglesia o incluso fuera. Pablo no obtuvo ese corazón misionero lejos o apartado de su iglesia local. Es una responsabilidad de todo creyente ministrar, preocuparse, orar, estar pendiente de la condición espiritual de sus hermanos. Hay una pareja de hermanos, miembros de la iglesia, que tienen una condición muy difícil. Su hijo tuvo un accidente anoche. ¿Qué se espera de los miembros de la iglesia? Que estén pendientes, que llamen, que escriban, que oren por esa familia que está en tristeza. Pero también la Biblia dice, si le pasa algo bueno a la gente, alégrate con él. Alégrate también. Hermanos, el deseo sí se originó en el corazón de Pablo, un corazón misionero, un corazón que se daba a la iglesia local y que Dios mismo movió para ser un misionero a las otras naciones. Entonces él dice en el versículo 36, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo está. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos. Una gran idea se originó en el corazón de Pablo. Aprovechar ese viaje que tenían que hacer para seguir a ver a sus otros hermanos y confirmarlos en la fe. Pero la idea que se originó en el corazón, que se sembró en el corazón de Bernabé, es diferente. Él está totalmente de acuerdo de ir a hacer esa ronda otra vez, de ir a hacer ese viaje nuevamente. Pero en este corazón, él tiene algo más en su corazón. En este momento, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Por eso le llamamos Juan Marcos, ¿sí? Para identificarlo. Juan Marcos. ¿Quién era este Juan Marcos, hermanos? Era alguien que Pablo no podía ver ni en pintura. 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo, y esta es la razón, al que se había, la palabra apartar es la palabra apostatar, el que los había botado, el que había intencionalmente decidido no seguirlos. Parece que no fue una situación providencial que lo llevó a tomar esa decisión, él simplemente no quiso. Y Pablo tampoco quiere. Pablo no le parecía bien al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. La iglesia, hermanos, las iglesias, Pablo tenía el pensamiento de llevar esa misión a las iglesias.
como encomendado de la iglesia de Jerusalén. Y en el corazón de Bernabé surgió otra cosa: restaurar a porque era sobrino, a su sobrino Juan Marcos. Entonces, ¿cuál fue el problema? El punto no es cuál fue el problema, es quién fue el problema. Fue una persona, Juan Marcos, el desertor, el que los abandonó, el que apostató en medio del primer viaje misionero. Se dijo antes, hermanos, no sabemos a ciencia cierta la razón fundamental de su decisión. Lo que sí sabemos es que esa decisión está redundando en el futuro, en este momento. Esa decisión en el pasado trascendió en el futuro. Todas las decisiones que tú tomes se van a ver, van a redundar en lo que vas a cosechar luego. Hay que pensar bien. Hay que pensar bien qué estás haciendo. No pienses solamente en ti mismo, porque eso es lo que pasa con los adúlteros. Los hombres adúlteros piensan solamente en el momento, en sí mismo, y se olvidan de todas las consecuencias que van a traer, aparte que se olvidan de que están ofendiendo a Dios mismo. Pero no le importa su comodidad, le importa sus intereses, egocentrismo. El pecado del egocentrismo, del orgullo propio, el amor a sí mismo. Lo cierto es que Juan Marcos tomó esa decisión y ahora estaba generando un problema entre dos hombres de Dios. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza tenía que haberle dado a Juan Marcos ver que por su culpa estaban peleándose Pablo y Bernabé, compañeros en la obra de Dios? ¿Qué tenía que hacer Juan Marcos? ¿Qué tenía que hacer Juan Marcos? No, si el problema soy yo, sigan ustedes. Más importante es la obra de Dios. Pero no. Aún tenía un corazón egocentrista. Ay, que mi tío, no sé cómo hacer. Pero yo soy, ¿verdad? Yo soy la niña de tus ojos. Y lo que generó ese corazón egocéntrico. Pero no importa, parece que no le importó, porque al final terminaron separándose y él se fue con su tío. ¿Quién tiene entonces la razón allí? ¿Pablo o Bernabé? ¿Quién tenía la razón? La respuesta a esa pregunta la debemos considerar a la luz del propósito del viaje. Allí vamos a determinar realmente quién tenía la razón o quién estaba haciendo mejor las cosas. La razón o el propósito del viaje. ¿Para qué era el viaje? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Por un lado, el propósito de Pablo era recorrer las mismas ciudades, pero también expandir el evangelio a otros lados. No quedarse simplemente en las ciudades que habían visitado antes, sino seguir en ese campo misionero. Capítulo 16, versículos 6 y 7. Capítulo 16, versículos 6 y 7 de Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, está hablando de esas ciudades que ya habían visitado, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Es decir, él buscó dirigirse más allá de las iglesias que ya se había establecido, empezó a dirigirse a una región de Asia. No es el continente asiático, no es la misma cosa. Cuando se habla de Asia aquí, está hablando de una región en Turquía, ¿ok? Una región llamada Asia. Él se quería dirigir y el Espíritu Santo lo detuvo. Versículo 7. Y llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Es decir, él no quería simplemente concentrarse en ver a sus hermanos cómo están, sino seguir la plantación de iglesias. Ese era el propósito de Pablo, seguir en la plantación de iglesias. El punto entonces es que Juan Marcos no daba garantías de que iba a permanecer, no solamente, pues, si no nos acompañó el primero, imagínense que el segundo va a ser más largo. No daba garantías el muchacho. Entonces, Pablo prefirió, o él entendió que lo mejor era no llevárselo, porque iba a ser más problemas que lo que pudo haber, o de lo que podía venir, Pero tenemos a Bernabé.
Bernabé, ¿cuál era el propósito de Bernabé? El propósito de Bernabé es dar, la palabra es resaltar el título que se le había dado, hijo de consolación. ¿Sí? ¿Qué quería hacer él? Restaurar la vida de Juan Marcos. Restaurar la vida de Juan Marcos. Este es un hombre de segundas oportunidades. Segundas oportunidades. Su deseo era entonces totalmente legítimo. No era bueno dedicarse que en medio de ese campo misionero se pudiese tratar con el corazón de Juan Marcos para que él viera y se entusiasmara y aceptara la providencia de Dios y se afirmara en el Evangelio. Por supuesto que sí. Ambos propósitos, sin duda alguna, eran buenos en sí mismos. Sin embargo, sus propósitos, aunque buenos, debían estar alineados al decreto de Dios. Deben estar alineados a los propósitos de Dios. Eran propósitos totalmente diferentes. El punto es, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el propósito de Dios? Según la narración, hermanos, Lucas, en su narrativa, se decanta a favor de Pablo. Se decanta a favor de Pablo. Versículo 40. Versículo 40 del capítulo 15. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y se enfoca toda la narrativa en lo que pasó en ese viaje de Pablo. Pero recuerden que Bernabé y Marcos también salieron de viaje. No se dice que fueron encomendados. Podemos suponer que sí, porque ellos se fueron hacia Chipre. Pero Lucas le pierde el rastro. ¿Sí? Entonces parece que el propósito de Pablo era el propósito correcto. Era el propósito correcto. Aunque Bernabé, hermanos, hizo un excelente trabajo. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 11. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 11. Este es la última carta de Pablo. Antes de morir, él le dice a su hijo Timoteo, hijo espiritual: solo Lucas está conmigo. Toma, ¿a quién? A Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Qué gran trabajo el de Bernabé. Se enfocó, restauró la vida de Marcos, un apóstata. Los había abandonado, no tenía ningún tipo de razón para invertirse en ese personaje. Pero fíjense el corazón pastoral de Bernabé. Entonces el punto es sus corazones. Uno tenía un corazón misionero, el otro un corazón más pastoral. Bernabé hizo un tan excelente trabajo que el propio Pablo reconoció, este sí es mejor, ahora sí es útil. Pablo pudo haber dicho, bueno, perdí esa joyita, ¿no? Esa joyita en el cielo de decir, restauré a un hermano en la fe. Pero es que él tenía un propósito diferente. Un propósito diferente nada más. Ambos estaban en lo correcto. El punto es que era Dios quien definía el propósito del viaje. El propósito del viaje. Robert Simmons dice así, muy interesante, él dice: Pablo tenía la visión de evangelizar y establecer iglesias, sin importarle el costo personal suyo ni de ninguna otra persona. Bernabé tenía la visión de animar, preparar, discipular a las personas como el eje principal del ministerio. Él vio el potencial en Juan Marcos como algo más relevante que el ministerio de fortalecer a las iglesias. Pablo, por el contrario, se enfocó en ministrar a las congregaciones, considerando eso como más importante que hacer un esfuerzo especial para discipular a Juan Marcos y darle otra oportunidad. Warren Wiersbe también hace un comentario muy pertinente. Él dice: Pablo mira a las personas y pregunta, ¿qué puedes hacer por la obra de Dios?
En cambio, o en tanto que Bernabé mira a las personas y le dice, ¿qué puede hacer la obra de Dios en ti? Ambas preguntas son importantes en la obra del Señor y a veces es difícil mantener el equilibrio. Tienen razón. Entonces, Bernabé, un gran corazón, un gran propósito, pero en ese particular no era el propósito definido por Dios. Definido por Dios. El punto es que Bernabé, aunque era legítimo, no estaba alineado o era apropiado para el propósito del segundo viaje misionero. Lamentablemente pasó lo que tenía que pasar. Se separan. Y es triste. Debemos asumirlo como un hecho triste. No para celebrar, sino que por medio de ambos no querían ceder. Ese es el punto. Ambos no querían ceder. Dios usó providencialmente entonces para dividirlos. El punto es, la división de Pablo y Bernabé ocurrió porque estaba decretado por Dios. Sin embargo, aunque estaba decretado por Dios, esa división, porque sus corazones estaban empapados con el propósito, estaban convencidos con el propósito particular cada uno, eso no justificaba la forma en cómo se separaron. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, tal desacuerdo, la palabra desacuerdo allí es paroxumus. Esa palabra, hermanos, describe una tensión fuerte entre las personas, una tensión, emociones violentas, exaltación de ánimos. Es una palabra muy fuerte. Uno puede decir, bueno, está bien, respeto tu decisión. Está bien, yo también respeto la tuya. Esto es de Dios. Hagamos las paces y ve tú al norte, yo voy al sur y todo bien. No, se pelearon, se dijeron cosas, fueron fuertes ambos. Ay, mira el Bernabé. También tenía su carácter. Sí, es verdad. La responsabilidad de su separación es de Dios porque fue decretada, pero la responsabilidad de sus respuestas ante la situación no estuvo bien. Lucas no lo dice, por supuesto. Lucas no dice estuvo bien que se hayan separado de esa forma o estuvo mal. Lucas simplemente está describiendo. Él se queda al margen. Eso fue lo que pasó. Y qué interesante que Lucas escribe eso inspirado por el Espíritu Santo para que conozcamos las debilidades de los hombres de Dios. Son hombres, son de carne y hueso, también sienten emociones, se pueden exasperar, aunque no es justificable. Ellos son también responsables. El punto es que debemos destacar más el gobierno de Dios que las decisiones propias de ellos. Dios estaba dirigiendo todo. Lucas, aunque no hace juicio de valor, simplemente quiere mostrarnos, Dios no dejó el trono. Dios seguía gobernando. Dios seguía en control aún de esa situación tan delicada. El propósito de Dios nunca se va a entorpecer por nuestras debilidades, deficiencias y pecados. A pesar de ello, Dios de las cenizas va a hacer gloria. Y eso es lo que vemos más adelante. Para ir terminando entonces, el propósito del segundo viaje misionero, hermanos, queda definido por Dios. Queda definido totalmente por Dios. Y los resultados nos dicen que Dios estaba siempre detrás de todo esto. Aún de estas discusiones. 3 cosas que vemos que redundaron para el bien. Que redundaron para el bien del pueblo de Dios, que es lo más importante. Número 1. Ahora tenemos 2 grupos misioneros. 2 grupos misioneros, versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre.
Si tenemos un mapa, podemos ver por acá Antioquía en la parte norte o noreste, y ellos bajan, ¿verdad?, al sureste, ¿sí? Al sureste, sí, sureste. ¿Para qué? Para ir hacia la isla de Chipre. Por su parte, versículo 40, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos de gracia de Dios y pasó por Siria y Cilicia, confirmando la iglesia. Él se fue al noreste. Caminos totalmente opuestos. Caminos totalmente opuestos. Pero definitivamente Dios quería mayor alcance ahora en el segundo viaje misionero. Número dos. Ya no son entonces 2 misioneros, ahora son 4. Pablo, Silas, un equipo. Bernabé y Marcos, otro equipo. Tan bueno fue Marcos, no solamente que Pablo entendió lo útil que fue el trabajo que Dios por medio de Bernabé hizo, Marcos también fue un asociado del apóstol Pedro. Marcos es el que escribió el primer evangelio que se conoce, el evangelio de Marcos. Un hombre usado por Dios. El hecho de que se hayan separado no significa que estos son los buenos y estos son los malos, no. Dios los usó a ambos en maneras diferentes, pero para el bien de su pueblo. 2 grupos misioneros. Número 2. Esa decisión de no llevar a Juan Marcos, ¿verdad?, no solamente le dio la oportunidad a Silas de integrarse al equipo misionero, porque Bernabé tampoco estaba ahí, Pablo no iba a ir solo. Él llama a Silas. ¿Qué hizo Silas anteriormente? Versículo 34 del capítulo 15. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. No dijo, quédate ahí un momentico que yo voy a hacer algo. Tranquilo, yo te meto ahí en la jugada. Eso no se lo dijo Dios. Sintió en su corazón un deseo de seguir permaneciendo allí en Antioquía. En el versículo anterior dice que Judas, llamado Bersabás, él sí se fue hacia Jerusalén. Pero Silas, ¿verdad?, por cosas ¿cómo es que el destino? No. Dios decidió que él se quedara y que él quisiera quedarse. ¿Qué? Mosca con el destino. Entonces, Silas se queda allí. Pero qué importante que esa decisión también trascendió. La misma decisión que trascendió para mal en el sentido negativo, no mal, sino negativo por todo el problema que se generó, esa decisión de Marcos redundó en el futuro. La decisión de Silas también, pero de manera positiva. Ahora entra al campo misionero Silas, sustituyendo a Bernabé. Pero no solamente entra Silas al campo misionero, sino que en ese viaje se encuentran a otro muchacho llamado Timoteo, del cual vamos a aprender la semana que viene. Pero este muchacho Timoteo ahora hace las veces de Juan Marcos. Otra oportunidad para integrar a otra persona. Y todo por la decisión de separación. 2 grupos, más personas involucradas, le da la oportunidad a más personas de involucrarse. Y en tercer lugar, las iglesias eran confirmadas efectivamente. ¿Y por qué digo efectivamente? No solamente estaba Pablo allí. ¿Quién estaba confirmando las iglesias junto con Pablo? Silas. Miren el corazón de Silas. Versículo 32 del capítulo 15, Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. El carácter de Silas era el adecuado para ese segundo viaje misionero. Dios sabe lo que hace. Definitivamente, Dios reina. El Señor reina, Jehová reina. Y todo es para el bien de su pueblo. Eran consolados no solamente por Pablo, sino por Silas, que también tenía el carácter para esto mismo. Qué hermoso cómo las iglesias eran confirmadas. Versículo
capítulo 16, versículos 4 y 5. Al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén, el concilio, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, ese carácter que mostró Silas fue muy bueno para dinamizar el trabajo allí en el segundo viaje misionero. Concluimos entonces, hermanos, viendo apenas el primer encabezado. Dios define los propósitos del segundo viaje misionero. Viendo esto, nosotros debemos decir, Dios es bueno. Porque a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros pecados, Dios los usa para su gloria. Eso no significa, ya usted sabe que no significa, ¿verdad? Vamos a pecar más para que haya más gracia. No, así piensa un mundano y un terrenal. ¿Sí? Si acaso, bueno, un niño espiritual, para darle beneficio a la duda. Pero eso está más de allá que para acá. Ese pensamiento. ¿No? Debemos guardarnos de no cometer pecados, pero también el punto es, debemos consolarnos de que a pesar que yo me pueda doler, me arrepiento, yo sé que el Señor sigue mandando. El comienzo del primer y segundo viaje misioneros, hermanos, tiene una serie de paralelismos también, una serie de paralelismos. Número 1, el primer paralelo entre los dos viajes misioneros. Número 1, el primer viaje misionero comenzó explícitamente por el llamado del Espíritu Santo. El primero, Hechos 13. El segundo comienza también porque el Espíritu Santo, aunque de manera implícita, estaba ordenando todas las cosas para que se hiciera como Él dice. Uno lo hace de manera explícita, otro de manera implícita. En segundo lugar, las dificultades que hubo en el primer viaje misionero, o una de las dificultades que fue una dificultad emocional, también la sufrió, pero ahora comenzando el segundo viaje misionero. Un efecto terrible emocionalmente. Pero el tercer paralelismo, Pablo respondió de la misma manera. En una situación y en la otra respondió firmemente como Dios esperaba. Aplicaciones, hermanos, aplicaciones prácticas. Número 1, nuestras decisiones van a redundar en el futuro. Piensa bien. Vive corandeo en la presencia de Dios. Vive con esa mentalidad, con esa conciencia de que Dios te está viendo y que todos tus caminos sean dirigidos por Dios. Todas tus decisiones van a redundar para bien o para mal. Como esposo, como padre, como madre, como esposa, como cristiano en tu trabajo, como cristiano en medio de nosotros. Todo va a redundar en el futuro. No te olvides de eso. Segundo lugar, nuestras respuestas ante las situaciones y dificultades son nuestra responsabilidad. No, yo pequé porque el Señor me llevó a esta situación y pequé. No, esa es tu responsabilidad, tú darás cuenta por eso. Pero en tercer lugar, la verdad de que Dios está en control de todas estas cosas no te da licencia para pecar. Enseñar esta verdad no es para darte licencia para que tú peques a diestra y siniestra pensando de que la gracia de Dios es más grande y todo. No, es para consolarte. Consolarte que a pesar de tus debilidades, el Señor no va a dejar de hacer su propósito y su plan para el bien del pueblo. Cuarto, nada, hermano, hermana, aquellos que me escuchan, nada ha ocurrido, ocurre, ni ocurrirá sin que Dios esté allí. Aún en esas situaciones difíciles, Dios ahí.
En las situaciones placenteras, también. Dios está dirigiendo todas las cosas, en primer lugar, que si tú no le conoces, Dios quiere que le conozcas. Eso es en primer lugar. Pasamos tantas situaciones, tantas dificultades, todo es para que Dios te está tratando, ¿verdad? Así como cuando yo quiero que mi hijo me preste atención, yo le agarro la cara y mírame, préstame atención. Situaciones difíciles son para eso, préstame atención. Pero tú sigues rebelde. No es porque Dios no te ha buscado. Tú estás escuchando hoy palabra de Dios, el Evangelio. No desprecies el amor de Cristo. Todo lo que ha ocurrido, Dios no se equivoca. Dios todo lo que quiere es que tú le conozcas, y si ya le has conocido, es para tu santidad. Y por último, hermanos, tu amor a Dios, tu amor verdadero a Dios se refleja en tu amor al pueblo de Dios. Tú no puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu hermano a quien ves. Que el Señor nos ayude como iglesia de Cristo a ser una iglesia que se amen los unos a los otros. Que haya verdadero amor, comunión, y que tú puedas entender que mi deseo no es ir a las naciones. No, es que mis dones puedan estar en servicio de mi iglesia local. Si Dios me llama a otra cosa, sea el Señor confirmando y definiendo los propósitos. Pero no yo. ¿Por qué no te congregas? No, es que yo tengo un llamado a las naciones y ni te congregas. Hermano, que el Señor te use para el bien de esta iglesia local. Pero tienes que disponerte a amar a tus hermanos. Aquellos que no conocen a Cristo, recuerda, el plan de Dios es que lo conozcas. No hay otra salvación. No hay otro nombre bajo el cielo en que pueda ser salvo de la ira de Dios. Si rechazas a Cristo, rechazas a Dios. No lo rechaces, acéptale, búscale. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Si tocas, va a abrir la puerta. Si llama, te va a contestar, pero busca al Señor entre tanto que hay oportunidad.